El 24 de febrero de 1996, el régimen de Fidel Castro cometió uno de los crímenes más espantosos de su historia. Utilizó sus MiGs para pulverizar a seres indefensos en espacio aéreo internacional y a sus sicarios para ensañarse y dar muestra del odio que predicó el Che Guevara. Captura, autorízalo. La tenemos que primer disparo. Este 24 de febrero revivimos ese trágico capítulo en el abultado expediente de crímenes de la dictadura cubana, porque olvidar no es una opción. Este homenaje a la memoria de los hermanos al rescate es traído a ustedes como una cortesía de Pedro J. Adrián y la empresa Adrián Homes y de Roberto Rodríguez y familia. Un gran día para reconocer y nunca olvidar los gran héroes Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales. Mi nombre es Roberto Rodríguez y en nombre de mi familia, especialmente de mi padre, Roberto Rodríguez, nos honra el unirnos a la nueva poderosa 670 AM en este gran tributo a las víctimas del trágico derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero del 1996. Este cobarde crimen a estas avionetas inofensivas no pueden jamás ser olvidados por ningún cubano alrededor de este mundo. Es nuestra responsabilidad, como cubanos dignos, de preservar la memoria de Carlos, Armando, Mario y Pablo, 4 héroes que sacrificaron sus vidas en nombre de la justicia y libertad. La misma justicia y libertad que todas nuestras familias sacrificaron por todos nosotros. Muchísimas gracias a ti y la nueva poderosa 670M por este gran honor de recordar a estos increíbles héroes. Buenos días, es Pedro J. Adrián. Mi familia y yo nos unimos a la nueva poderosa para rendir homenaje y mantener viva la memoria de las víctimas del trágico derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, el 24 de febrero de 1996. Este acto atroz nunca debe ser olvidado. Por eso respaldamos este programa especial que honra su legado y preserva su sacrificio en nuestra memoria y refuerza el compromiso con la justicia y la libertad. La familia Adrián nunca olvidará, Hermanos al Rescate. Bueno, cuando uno cree que lo ha visto todo y que lo ha escuchado todo, pues la vida se encarga de demostrarnos cuán equivocados estábamos. El 24 de febrero de 1996, el régimen de Fidel Castro derribó 2 avionetas de Hermanos al Rescate, poniendo fin a las vidas de Pablo Morales, Carlos Costa, Mario de la Peña y Armando Alejandre Jr. El crimen, que no recibió el castigo merecido por parte de la administración del presidente Bill Clinton, permaneció en silencio. Inclusive, uno de sus cómplices, Gerardo Hernández, enfrentó cargos de asesinato ante una corte federal. Fue solo varios años después, hasta que fue descubierta la red de avispa, que fue sentenciado y se pudo escuchar esa grabación que será parte de la historia de Cuba para siempre. La Fiscalía, como parte de su estrategia, se encargó de hacer pública la cinta con las voces de los asesinos en el momento que pulverizaban 4 vidas en espacio aéreo internacional. El jurado pudo escuchar las comunicaciones entre la torre de control en Cuba y los pilotos de los MiGs asesinos. Al terminar la grabación, la jueza ordenó un receso y silenciosamente, cabizbajos y con lágrimas en los ojos, abandonaron la sala los familiares de las víctimas. También estaban allí los cómplices del crimen y su falta de conciencia. Desde entonces la grabación es pública. La palabra de la secretaria de Estado, Madeleine Albright, se hizo famosa y se puede escuchar en las voces de despiadados criminales al servicio de la peor de las dictaduras. Son hechos como estos los que se encargan de poner nuestras vidas y nuestras prioridades en perspectivas. Objetivo a la vista, violeta.
La tenemos a la vista, la tenemos a la vista. Es una avioneta, es una avioneta. Blanca y azul. Blanca y azul, la avioneta. Está a baja altura, avioneta. No tengo captura, no tengo captura. La tenemos en captura, autorízanos. La tenemos en captura, autorízanos. Esa es la 317. Es esa. Es esa. Autorízanos, cojones. Autorízanos, cojones, que la tenemos. Autorizado, instruir, primer disparo. ¡La dimos, cojones! ¡La dimos! ¡La dimos! Espérate, para ver dónde cae. ¡Cojones, la dimos! ¡Sellado! Oye, marcaron igual. Hay una lancha cerca de ella. La avioneta ya veo cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañeros, están en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Bárbaro, vamos, apuesto. ¿La tiene? Enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos. Estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Mate a muerte, cojones! Bueno, ya se pueden imaginar por qué hubo que hacer un receso aquel día en la corte, porque la desfachatez marca ese régimen. Pero yo quiero que escuchen lo que dijo Roaina después de las palabras de Madeleine Albright, que los calificó de que le faltaban la palabra esa, y lo que eso se llamaba era cobardía. Señora Madeleine Albright, el lenguaje poco frecuente en medios diplomáticos no tuvo reparos en afirmar respecto a mi país, y que conste, la cito textualmente, que este no era un problema de cojones, sino de cobardía. Solo quiero responder que lo primero nos ha sobrado siempre, y de lo segundo nunca hemos padecido. Precisamente por tenerlos y por no ser cobardes, hemos podido resistir durante 37 años las agresiones, el terrorismo y las amenazas más descaradas de la principal potencia mundial que ella aquí representa. Imagínense ustedes tener ese cafre de canciller. Hay que escuchar cosas como esas. ¿Quiénes eran las víctimas? Bueno, pues Mario de la Peña, Pablo Morales, Carlos Costa. En una audiencia ante el Congreso, Silvia Iriondo dijo que en ese fatídico día, ante los ojos del mundo, la naturaleza criminal del régimen castrista, su total falta de respeto a los procedimientos, normas y leyes internacionales, su desprecio hacia la vida humana, así como su brutal aparato represivo, se hicieron evidentes una vez más. Silvia, que viajaba con su esposo y con Arnaldo Iglesias y con Basulto en la avioneta que pudo regresar, dijo sobre Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario Manuel de la Peña y Pablo Morales, que eran jóvenes llenos de sueños y de ideales que representaban lo mejor de sus generaciones. Sus vidas fueron arrancadas por el odio y la maldad de la tiranía castrista, mientras trataban de salvar las vidas de otros seres humanos en lo que constituye una de las acciones más nobles de la humanidad. Tenían familias que sufren el dolor de su ausencia y aún esperan porque se haga justicia. Esto fue el 15 de noviembre del 2017 en una audiencia Justicia Cuba ante el Congreso. Gracias, Silvia Iriondo, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Ninoska, por tenerme en este día, que es un día que, a pesar de que han pasado 29 años, vive en cada uno de nosotros. Vive en imágenes, vive en palabras, vive en sentimientos, vive en el corazón. Y han pasado 29 años, y a pesar de que una semana después
de este horroroso crimen. Allí estuvimos citados los familiares y un grupo pequeño con el presidente Clinton en Washington cuando firmó la ley Helms-Burton como respuesta y cuando le prometió también a las madres y a los familiares que se haría justicia. Han pasado 29 años. Se ha sabido porque ellos mismos lo han aceptado y lo han dicho como una gran hazaña que cometieron en ese asesinato a sangre fría, quiénes son los culpables. Y sin embargo, no ha pasado absolutamente esa justicia, que es lo único que en estos momentos esos familiares que han estado 29 años reclamándola y 29 años padeciendo el dolor inmenso de perder hijos, esposos, padres, hermanos. Pero más allá de que se haga justicia, Silvia, yo digo, cómo esto ha afectado de muchas maneras la política entre Estados Unidos y Cuba, pero en medio de todo esto, que no se había hecho justicia y que no se siguieron los protocolos, Obama regresa a Cuba a los 5 espías y uno de ellos fue en ese juicio de la Red Avispa condenado a 2 cadenas perpetuas por el derribo de los avionetas. Gerardo Hernández. Gerardo Hernández, 2 cadenas perpetuas por su participación. Entonces, Obama lo regresa a Cuba, hacen relaciones como si ese crimen nunca hubiera tenido lugar, que no fue un crimen contra 4 cubanitos. Tanto Mario de la Peña como Carlos Costa eran ciudadanos americanos nacidos en este país, hijos de cubanos, pero me imagino que como el nombre era en español, los querían obviar. Armando llegó de 5 años. Vino de niño, fue veterano de Vietnam, que se integró a los Marines, 2 giras en Vietnam voluntarias. Y este patriota, este veterano de los Estados Unidos, murió allí también. Y Pablo Morales, que Pablo, por eso es que esas 2 avionetas llevaban lo que era el reflejo del exilio. El que llegó de niño y adoptó esta patria, 2 que nacieron aquí, hijos de cubanos exiliados, y un balsero que ellos habían recogido y que quiso devolver parte de lo que le habían dado. Entonces, como si eso fuera poco, y esa tercera avioneta donde viajaba José Basulto, Arnaldo Iglesias y Silvia Iriondo y su esposo Andrés, esa avioneta se salva porque ya están entrando muy cerca a los Estados Unidos y el MiG le dan órdenes de regresar. Ese MiG iba pilotado por Luis González Pardo Rodríguez. Luis González Pardo Rodríguez, nos enteramos el año pasado, que estaba aquí en la Florida, encantado de la vida porque tiene una hija aquí y entonces estaba aquí, y que con anterioridad Orestes Lorenzo, su compañero de curso, pues lo había invitado para, no sé, entretener su niño interno a venir aquí a Disney World. Entonces, todo esto, no, y que había entrado con una visa humanitaria. Sí, aquí entró ya con la visa humanitaria, pero antes de eso venía con visa de turista encantado de la vida a ver Disney World, todas estas cosas que yo digo, señores, aquí están las víctimas. ¿Y qué hacemos teniendo esas consideraciones con los victimarios? O sea que este es un crimen impune, porque aparte de que no se ha hecho justicia, se han hecho cosas que lo han agravado aún más. Efectivamente, porque esto insólito, cuando el exilio se entera de que este señor había sido aceptado ya después de haber venido de vacaciones a disfrutar de este exilio que hemos construido nosotros los cubanos acá, en este gran país que nos abrió sus brazos para aceptarnos. Ese señor tiene que haber pasado, tiene que haber llenado una planilla, tiene que haber tenido algún tipo de protocolo. Bueno, te voy a explicar. Desde el momento que ya le habían otorgado una visa que le había pedido Orestes Lorenzo para traer aquí a sus compañeritos de clase para ir de picnic a Disney World, ya su expediente está autorizado una visa. Bueno, pues si ya ha venido tantas veces, pues dale la visa humanitaria. Señores, es asqueante, por no decir otra cosa,
es asqueante, porque hay que pensar en la magnitud del crimen, hay que pensar en esa grabación con el júbilo que esos pilotos mataron a 4 seres indefensos en 2 avionetas que eran del tamaño de un mosquito en comparación con los MiGs. Tenemos que irnos a una breve pausa. No muevan la sintonía, que regresamos con este programa especial conmemorando 29 años del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate. La nueva Poderosa, la emisora oficial del Foro de Inmigración 2025. Miércoles 26 de febrero a las 7 de la noche. Adrian Homes es sinónimo del gran sueño americano. Primero, porque sus dueños son una familia exiliada cubana que a través de sus trabajos y esfuerzos han llegado a convertirla en una de las desarrolladoras de viviendas más grandes de esta comunidad. Segundo, por la inmensa cantidad de personas que han ayudado a que en la actualidad sean dueños de sus propios hogares. Adrian Homes, hoy en día, después de haber construido más de 20,000 residencias, consta en este momento con 5 proyectos. Adrian Homes, orgullo del exilio cubano. Siente a Cuba en cada detalle. En Sentir Cubano, fundados desde 1999, cuentan ahora con más de 3,000 productos auténticos, arte, guayaberas, sombreros, dominó y mucho más. Con calidad excepcional, precios accesibles y un servicio inigualable. Su misión es preservar y promover el espíritu cubano de cada generación. Descubre la pasión de Cuba en Sentir Cubano. Ubicados en el 3100 Southwest de la calle 8, en el corazón de la pequeña Habana. Para más información, 305-644-8870. Son de la goma. Visita nuestra página web en tu computadora, tableta o celular, lapoderosa.com, y así puedes ver en vivo nuestra programación. más interactiva. Más informativa. Escúchanos en todas partes en lapoderosa.com. A la 1 de la tarde, el exilio tiene su voz en Ninosca Pérez Castellón. Ser tratados como seres humanos. Fíjense lo que ha dicho esta asesina del nivel del Che Guevara, porque estas eran la gente, recuerden que la ETA, todos estos terroristas de la ETA, donde encontraron hogar fue en Cuba. En Ninosca, en La Poderosa, descubre el análisis más profundo. Para todo es no, usted va a utilizar el Departamento de Justicia como venganza, pero ¿cuál es venganza? Si los que utilizaron el Departamento de Justicia contra Trump se llaman demócratas, se llama Joe Biden, Obama, Hillary y compañía. Entrevistas exclusivas y las verdades que desmascaran al poder. Hemos estado viviendo en un mundo que han estado cambiando los conceptos de las cosas. Llevo tiempo diciéndolo, lo bueno lo quieren convertir en malo y lo malo de pronto es bueno. Y así no funciona. La enemiga número 1 de la dictadura, de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, solo en la nueva Poderosa, 670 AM. Donde la verdad se escucha, fuerte y clara. El 24 de febrero de 1996, el régimen de Fidel Castro cometió uno de los crímenes más espantosos de su historia. Utilizó sus MiGs para pulverizar a seres indefensos en espacio aéreo internacional y a sus sicarios para ensañarse y dar muestra del odio que predicó el Che Guevara. Tenemos captura, autorízalo. La tenemos captura, disparo. Este 24 de febrero revivimos ese trágico capítulo en el abultado expediente de crímenes de la dictadura cubana, porque olvidar no es una opción. Este homenaje a la memoria de los hermanos al rescate es traído a ustedes como una cortesía de Pedro J. Adrián y la empresa Adrian Homes y de Roberto Rodríguez y familia.
El psicólogo que atendió a los nazis encausados por crímenes de guerra durante el juicio de Nuremberg creyó haber encontrado la respuesta a una pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué es el mal? ¿Cómo podemos describirlo? Tras compartir con aquellos hombres cómplices de la maldad que fueron capaces de exterminar a millones de seres humanos, el doctor Gilbert creyó haber encontrado la definición del mal. Hacer el mal, obrar con la malicia capaz de destruir a un ser humano, es solo posible cuando no existe la compasión, lo que él llamó la falta de empatía. Ese sentimiento que identifica a un ser humano con los sentimientos y los sufrimientos de otro ser humano. Solo cuando nos desligamos de ese sentir, somos capaces de cometer crímenes contra la humanidad. De eso está cargada esa grabación. El principal fiscal americano en el juicio de Nuremberg, Robert Jackson, argumentó que el refugio de los acusados era la esperanza que la ley internacional no supiera interpretar el sentido de moral que debe prevalecer en la humanidad. Por eso, cada vez que se acepte que la moral abandone la conducta para así justificar un crimen, debemos oponernos. Cada vez que exista la indiferencia, debemos hacer un llamado a las conciencias. Y aquí está Silvia Iriondo conmigo, que viajó en esa tercera avioneta y que cuando llegó aquí, y yo quiero que ella cuente, porque ellos pudieron, cuando les pusieron meses después, parte de esa grabación, meses después, que el resto del público no lo pudo escuchar hasta como 6 años después, cuando el juicio. Pero yo recuerdo ese día, por supuesto, y al otro día a las 7 de la mañana estábamos en el avión de Jorge Amás Canosa volando a Washington. Y fue el sentido de eso que uno ha cubierto y a veces te dicen que es conspiración, cuando tú la palabra cover up, un encubrimiento. Estuvimos con todos los funcionarios de la administración y era una angustia por dentro de que había un sentido que algo no era lo que estaban diciendo. Y es que era de esperar, porque la noche antes estaban los funcionarios del gobierno americano reunidos con los de Cuba viendo un ballet, porque era en la época del intercambio cultural. Pero Silvia, yo sé que siempre es difícil para ti en un día como hoy recordar esas cosas, pero cuéntanos ese momento que nunca, lo que tienen que haber sentido ustedes en aquel momento. Mira, yo quiero empezar diciéndote que el hecho de que yo estuviese allí ese día con mi esposo era mi primer vuelo al estrecho de la Florida. De los miles de vuelos que muchos de ustedes y muchos en nuestra comunidad, como Cari Roque, como periodistas, como tú, habían hecho anteriormente con Hermanos al Rescate. Se trata de que la noche anterior, bueno, Mara había estado ayudando en los vuelos humanitarios en los últimos meses del año 96 a los refugiados que estaban siendo detenidos en la base de Carmichael en Nassau. Ese día se suponía que hubiese un vuelo humanitario a la base de Carmichael. De hecho, el primer vuelo humanitario mío a la base de Carmichael fue con Armando Alejandre 4 semanas antes del asesinato de Armando y del 24 de febrero. Ese vuelo se cancela porque había una delegación castrista y las autoridades de las Bahamas avisan y dicen que no podíamos ir porque tenían a esta delegación castrista. Y entonces Basulto y Arnaldo nos informan a nosotros que estábamos en una manifestación frente al Departamento de Justicia. ¿Te acuerdas de la refugiada cubana Elizabeth Piz, que la querían deportar de vuelta para Venezuela, para Cuba? Estábamos protestando eso. Y ahí, bueno, pues se decide que no había vuelo y nos vamos para el Hyatt, donde se estaba llevando la reunión de concilio cubano. El pueblo cubano, la resistencia cubana, había escogido ese día, que era de hondo significativo patriótico en nuestra historia, para reunirse al margen del régimen para hablar de derechos, de libertad, de democracia. Armando Alejandre era uno de los 7 que componían la mesa de apoyo a concilio cubano. Y allí
Armando me pasa una nota, me dice que mejor, habla con Basulto, pásale esta nota, qué mejor momento que mañana han estado balseros llegando para ir allí al estrecho de la Florida a ver si salvamos alguna vida, y es un día muy importante en nuestra historia. Efectivamente, pasé la nota. Y entonces Basulto se reunió con nosotros a la salida y nos dijo: estén mañana temprano en el hangar de Hermanos al Rescate y vamos a hacer un vuelo humanitario de salvamento de vidas al estrecho de la Florida. Así fue como ese día, vaya, era yo la que viajaba junto a mi esposa como voluntaria, como ellos le llaman spotter, o sea, de ver las manchitas que encontraban gente. Pudo haber sido cualquier otra persona. Nosotros estábamos sumamente, Armando, Andrés y yo, sumamente ilusionados porque iba a ser nuestro primer viaje de Hermanos al Rescate en un vuelo humanitario al estrecho de la Florida, y sumamente ilusionados de a lo mejor poder salvar una vida, de ver algo que pudiéramos, tú sabes. Fue una experiencia y una ilusión extraordinaria. El día estaba precioso, no había una nube en el cielo, el mar era totalmente un espejo, un día no como hoy, 29 años atrás, era un día espectacular. El vuelo se fue demorando la salida y al fin logramos salir a la 1:15, más o menos, 1:00 del hangar. Salieron los 3 aviones. Ya tú sabes que yo le insistí a mi esposo varias veces de ir en aviones separados, no porque pensara que este horror iba a suceder, sino porque cualquier accidente de avión, yo tenía un hijo de 12 años todavía, las niñas estaban ya mayores, pero decía, bueno, por lo menos queda uno. Claro. Pero bueno, él se negó y gracias a eso que él está vivo, yo creo, porque él se negó y me dijo que o íbamos juntos o no íbamos. Fuimos juntos. Yo estaba de lo más contenta porque como también vi cuando la flotilla del remolcador 13 de marzo del Movimiento Democracia, a lo lejos, bien lejos en el horizonte, se veían siluetas y yo estaba emocionada porque eran siluetas de lo que había sido mi vida años antes, tú sabes, de las siluetas de mi patria, ¿no? Y ahí tuve como un presentimiento y a mí a cada rato yo escribo y saqué un papelito y saqué la pluma y escribí un pensamiento. Mi marido Andrés me dijo, ¿qué estás haciendo? Le digo, no, escribí algo. Me dice, dámelo, pero él no tenía espejuelos. Y me dijo, cuando lleguemos me lo da. De momento, sin previo aviso, absolutamente nada, sin ningún, sin ningún alerta, nada. De momento, vemos una sombra, vemos lo que parecían bengalas, vemos una sombra pasar rápidamente, una línea lejos y después una línea más cerca. Se pierde la comunicación con el avión de Carlitos Costa, Mario Manuel de la Peña y Basulto. Seguían tratando de volver a obtener esa comunicación y absolutamente nada. En un momento dado se pierde la comunicación con Mario Manuel de la Peña y recuerdo, no sé si fue antes o después, pero son las cosas que se me han quedado que no puedo olvidar. Basulto se vira y dice a Arnaldo, a Andrés y a mí, nos van a tirar. Y yo recuerdo que yo le contesto que nos van a tirar, como diciendo, tú tienes que estar bromeando, ¿cómo que nos van a tirar? El silencio fue increíble. De momento, un silencio. Sí, el silencio del silencio. Del silencio sepulcral. Yo recuerdo que yo tenía mi cartera, siempre llevo mi rosario de dedo y atiné a coger la cartera, a sacar el rosario de dedo y empezar a rezar mientras que le cogí la mano a Andrés. El silencio era tan grande
y tan impactante que yo recuerdo haber pensado en mi mente, estamos muertos, este es el silencio de la muerte y no lo sabemos. En todas las cosas que pasaron por la mente. Desde luego, el silencio de Arnaldo, de José, eran momentos muy críticos. En ese momento no se oía una mosca en la cabina. El silencio después, me enteré, porque yo no conozco nada de aviones, que había sido que habían quitado los transponders, o sea que ya no se oía el tráfico de las comunicaciones, etcétera. Y eso quizás es lo que lo salva, porque en medio de que yo sabía que algo horrible había pasado, esa premonición como lo sabíamos todos, pero tú sabes que el ser humano siempre guarda una esperanza, aún en los momentos más horribles de la vida, uno se agarra a una esperanza. Y en ese momento yo recuerdo haber pensado, a lo mejor los han hecho, a lo mejor oímos de nuevo sus voces, ellos están salvos. O sea, todas estas cosas que pasan por tu cabeza. Desde luego, al mismo tiempo me despedí de mis hijos, de mi mamá, de todo el mundo, de mi hermana, de toda mi familia, porque yo dije, bueno, después nos van a tirar. Yo dije, bueno, pasó el tiempo en lo que parecía una eternidad. Que eran minutos. Una eternidad, minutos, pero era una eternidad. No se oía absolutamente nada. Íbamos para, recuerdo que la base, creo que fue la base de Cayo Hueso, nos indica a Basulto y Arnaldo que aterrizáramos en Cayo Hueso. Tenemos que hacer una pequeña pausa y regresamos con Silvia Iriondo con esta narración recordando este crimen impune hace 29 años. Nuestro compromiso es informarte, alertarte y mantenerte siempre al tanto. La nueva poderosa 670 AM. Roberto Rodríguez y familia se enorgullecen en patrocinar este tributo a los hermanos al rescate e invitan a que todo cubano apoye programas que reflejan nuestra historia. El exitoso empresario cubano ha recorrido el planeta denunciando los horrores que nuestra patria ha sufrido y considera que todo compatriota tiene el compromiso de que nuestra causa nunca muera. El mundo tiene que saberlo. Descubra la garantía León. Llame al 305-642-LEON. Si necesita ayuda con inmigración, usted es una persona que está regularizando sus papeles, quiere hacerse ciudadano o tiene alguna duda con el parol, no dejes de escuchar a Elizabeth Amarán los miércoles a las 3:30 de la tarde. Su guía de inmigración, Elizabeth Amarán, los espera. Sintonice Viernes en Miami con la Cámara de Comercio, todos los viernes a las 6 p.m. por la nueva poderosa 670 AM, todos los viernes a las 6 p.m. Viernes en Miami con la Cámara de Comercio. Los esperamos. Muchas gracias. Cuando el sistema te abandona. Muchos vinculan los exorbitantes precios de las medicinas en Estados Unidos con las muertes de los familiares. Cuando los costos son imposibles. Destacan los que combaten el cáncer. ¿A quién puedes recurrir? Quienes padecen de cáncer en los Estados Unidos además tienen que batallar con los exorbitantes precios de las medicinas. Millones enfrentan una lucha diaria para cuidar de los suyos. Historias de esperanza, de dolor, de lucha. Pues no sabría decirle qué hubiera pasado con mi mamá, porque no tenemos para poder pagar esa cantidad de dinero. En la nueva poderosa, investigamos, denunciamos y te damos las herramientas para entender lo que está en juego. Debido a la aprobación que tienen que llevar esta medicina, duró aproximadamente un mes. Porque tu salud no tiene precio. El 24 de febrero de 1996, el régimen de Fidel Castro cometió uno de los crímenes más espantosos de su historia. Utilizó sus MiGs para pulverizar a seres indefensos en espacio aéreo internacional y a sus sicarios
para ensañarse y dar muestra del odio que predicó el Che Guevara. Este 24 de febrero revivimos ese trágico capítulo en el abultado expediente de crímenes de la dictadura cubana, porque olvidar no es una opción. Este homenaje a la memoria de los hermanos al rescate es traído a ustedes como una cortesía de Pedro J. Adrián y la empresa Adrián Homes y de Roberto Rodríguez y familia. Pues bien, regresamos con Silvia Iriondo hablando de ese día, un día que pues marcará uno de esos crímenes que todavía están impunes y que cada vez se ha ido complicando más. Hablábamos de cuando Silvia estaba contando en ese momento donde les ordenan ir a la base de Cayo Hueso, pero Basulto toma la decisión de no hacerlo. De ir a donde estaba Hermanos al Rescate. De regresar a aterrizar en Miami. Exacto, la nave de Hermanos al Rescate en Opaloca, donde estaban los familiares y estaban Hermanos al Rescate y nuestra comunidad. O sea, no hacíamos nada en Cayo Hueso en ese momento. Esos primeros momentos a nosotros nos pusieron en un trailer, no en la base, en un trailer de aduana. Más o menos en el perímetro, pero no era en la base. A mí nunca se me olvidará estando en ese trailer, que estuvimos un tiempo, por cierto, sentados en Arnaldo y yo en la escalinata del trailer, sin hablar. Éramos, mudos totalmente. Sí, y sin saber ni qué había pasado. Exacto, pero las lágrimas a Arnaldo le rodaban así, sin hablar una palabra. Entonces, fueron momentos increíbles. De ahí nos llevaron para unas oficinas donde estaban los agentes de la aduana, del FBI, de lo que enviaron. Y recuerdo que, obviamente, en todos los vuelos de Hermanos al Rescate hay un tape y Basulto tenía el tape ese y trataron de quitárselo. Y forcejearon para quitárselo. En ese momento Andrés, tú sabes, lo cogió y en eso llegó Sofía Powell, que era la abogada de Hermanos al Rescate, y ella me acuerdo que Sofía se lo guardó en la blusa. Sí. En la blusa, y ella se quedó con el tape, pero ese tape querían quitárselo a José. El encuentro con los familiares para mí fue, fue todo una cosa. Claro, pero en aquella, ellos le pusieron una grabación a ustedes. No, pero en no ese ahí. momento. No, en ese momento nos interrogaron a cada uno largamente por separado. O sea, la táctica de ver lo que dice uno, lo que dice el otro y lo que dice el otro. No. En ese momento a nosotros las grabaciones fueron meses después, como 3 meses, 4 meses, pero no fue inmediata. Fue en una cita que nos hicieron y que fuimos allí al Departamento de Justicia con los agentes del FBI y pusieron lo que era, yo creo que parte de la grabación porque siempre se había comentado de que ellos habían bloqueado un canal porque se oía la voz de Raúl Castro dando la orden, que no se escucha en esta grabación del derribo, pero existe esa grabación con uno de los canales donde Raúl Castro da la orden, y Raúl Castro después lo dijo, Fidel Castro lo dijo cuando estuvo en Nueva York, que estuvimos allá en Nueva York, que estaba con Dan Rather. Pero vamos a escuchar un fragmento de lo que apareció un día de casualidad, de un día que Raúl Castro estaba hablando por hablar y él cuenta parte de por qué él da la orden. Yo aclaré que eso hay que descentralizarlo si queremos que eso jugara su papel, y a 5 generales se le dio las facultades. Yo decía que traten de tumbarlo arriba del territorio. Pero ellos entraban en La Habana y se iban a la ciudad. Que habló con un cuetazo de eso.
avión, lo que viene para abajo una bola de fuego y que va a caer arriba de la ciudad. Y bueno, túmbelo a donde, túmbelo en el mar cuando se parezca. Y no consulte los que tienen la facultad. Ese día yo estaba recorrido en el ejército occidental, precisamente estaba en una unidad cerca de Managua. Se le dio la orden a 5 generales y no consulten. No consulten, o sea. Entonces, a mí, primero, tú recordabas cuando Jorge Mascanosa lo primero que dijo fue, no me digan si estaban en espacio aéreo internacional o no cumplieron el protocolo y no tenían que haberlos derribado. Tú les puedes obligar a aterrizar. Pero segunda, cuando tú estás viendo, cuando tú estás escuchando algo como esto, donde ellos están tratando de hacer ver que sí, hubo un día que ellos sobrevolaron, que fue cuando agredieron a la flotilla, y Basulto lo hizo como una forma de distraer, de desviar la atención. Exacto. El cuento de que las octavillas, aquellas octavillas, fue un proceso que se pasaron meses estudiando el aire para dónde y no estaban en territorio cubano. Exacto. Y las octavillas aquellas volaron por toda, más allá de La Habana. O sea, no era que todos los días entraban en Cuba, ni mucho menos. Esto había que pararlo, porque es como todo. Cuando Fidel Castro fusiló a los 3 infelices que se llevaron la lanchita de regla, era porque no quería que se llevaran más embarcaciones de Cuba. Y esto era igual, ya él quería parar esto. Y un como deterrent, como... Sí, pero aparte, ya se sentían muy cómodos con la administración de Clinton y ya les habían preguntado que qué pasaría y nadie les dijo que les iba a pasar nada. Y el día antes estaban disfrutando un ballet con la delegación cubana. Acuérdate del funcionario de los Estados Unidos en la base, Julián, que alerta de que habían aviones mix en el aire cubano. En ese espacio. Pero hay un precedente. Unos meses antes había uno de los pilotos de Hermanos al Rescate Voluntario que estaba sobrevolando una embarcación y se acercó un MiG. Inmediatamente salieron MiGs americanos como para decir, ni se les ocurra. Porque ese es el protocolo, el protocolo que está en su lugar es ese. Yo no puedo, tú sabes, pero sí he oído que los aviones arrancaron en la base de Cayo Hueso y que hubo una orden de stand down, de parar. O sea, porque eso es el protocolo, según yo tengo entendido, y no lo puedo aseverar porque ya te digo, no tengo esa, pero según yo tengo entendido, ese protocolo es el que está en su lugar en caso de esto. Y tú misma me acabas de decir que en un momento con un piloto que se acercó, esto pasó en ese momento. Por eso es que y es eso ahí, que todavía no se sabía todo esto, porque hay que entender que todo esto no se conocía en el momento que esto pasó. Vino a ser semanas, algunas cosas, meses después. Pero yo te digo, a las 7 de la mañana estábamos subiendo al avión de Jorge Mascanosa rumbo a Washington. Y yo, todo lo que yo tenía por dentro era, estoy viviendo un cover up. Esto es un encubrimiento. Yo me acuerdo específicamente de esa entrevista de Jorge porque fue nacional, medio nacional de los Estados Unidos. Fuimos a todas las cadenas, a todas las cadenas. Yo recuerdo porque en la discusión en aquel momento, en vez del crimen que se había cometido, en el mejor y en el peor de los casos, no, la discusión era, bueno, pero si estaban en espacio internacional o estaban en espacio, pero aquí tenemos la investigación de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional que determina que los aviones estaban en espacio aéreo internacional. A mí no se me olvida nunca la imagen esa que estaban en Naciones Unidas, estaba Alarcón, que todavía era el embajador de Cuba ante Naciones Unidas. Y la familia, y yo creo que estabas tú también ahí con las imágenes de los 4 muchachos rodeando aquella reunión. Es que fueron momentos de verdad. Oye, y unas semanas antes, Armando había estado con nosotros frente a las Naciones Unidas en una gran manifestación que estábamos haciendo allí. Y Armando, imagínate, con 6 pies...
5 pulgadas, yo no sé, se veía por arriba Claro. de todo el Y ese mundo. día, yo creo que ese fue el último día que, bueno, por lo menos tú estabas con él después, Sí. pero ese día que yo pude compartir con él en casa de Gema, esa noche Sí. después, y es que él no paraba, y ahí es donde él, de ahí se va a Colombia, que había una reunión. Va a Colombia primero. Sí. Se suponía que volviera para acá. Y cuando me llama por teléfono, le digo, estamos en Nueva York, que... Sí, pero yo sé que me llama, y después sus hermanas me regalaron esa foto, porque para mí, de verdad que eso con fue... él con la bandera. Él me llama y me dice de ir a Colombia. Le digo, estoy cansada de ir a todos lados, de decir lo que pasa en Cuba. Si no lo quieren entender, me da lo mismo. Pero y no fui. Y yo después, cuando yo lo vi solito ahí Era con aquella bandera. el único cubano con esa bandera denunciando al dictador Fidel Castro. Sus hermanas me regalaron esa foto. Yo la tengo también regalada por su señora y su hija. Sí, y fue de verdad. Y después hace poco que me nombraron en el Hall of Fame de la escuela que fuimos los dos, en la Inmaculada de la Salle. Y yo, el honor no era que me nombraran, sino que era junto con él. Y de verdad que eso para mí... Es más, la foto mía, yo se la doné al Museo de la Diáspora Cubana y está en esa, de él solo con aquella bandera. Y el letrero decía asesino. Y para que tú veas lo que es la vida, a las semanas, el régimen los asesinó. Sí. En este crimen contra que hace a los días, la vida de estos 4 a los días. Y no sé si te acuerdas también, pero como nosotros trabajábamos tanto juntos y estuvimos también contigo, con la fundación, con Clara, cuando Fidel Castro va a la iglesia de Harlem y toda la cuestión aquella, con la turba enardecida que no sabía ni dónde quedaba Cuba, ni cómo se cantaba. Pero sabía dónde estábamos nosotros. Exacto, eso sí lo sabía, pero bueno, ahí estaba Armando también. Y en esa manifestación de las Naciones Unidas nunca se me olvidará, porque yo veo a Armando de momento recogiendo cosas del suelo en aquella plaza y yo digo, voy para donde está y le digo, ¿qué tú estás haciendo? No voy a decir la palabra. Me dice, yo recogiendo los desperdicios de caballos. El excremento de los caballos. El excremento de los caballos. Le digo, ¿y para qué tú estás haciendo eso? Yo, para tirarla en la puerta de la sección de intereses del régimen castrista. Él era un patriota y esos muchachos, todos ellos, llenos de sueños, con un amor a la humanidad, porque hoy un muchacho joven de 24 años, de 28 años, porque Armando tenía 43, pero ellos eran, Pablito era el mayor de Carlos, Mario Manuel, eran 24 años. 24 años tenía Mario de la Peña, 29 años tenía Pablo Morales, 24 años tenía Carlos Costa y 45 Armando. Oye, ¿tú sabes lo que es dedicar sus fines de semana a hacer una labor humanitaria de salvamento de vidas? Y se dice fácil, pero desde que Hermanos al Rescate comenzó en esta misión de salvamento de vidas, fueron casi 5,000 vidas de cubanos que salvaron. 6,000 vidas estaba leyendo ahí. El otro día estaba viendo, y es que yo no sé ni por qué uno ve esas cosas, porque se le revuelve el estómago. Estaba Juan Pablo Roque, que fue parte de esto y regresó a Cuba, y estaba diciendo, ellos lo que hacían eso por tener horas de vuelo. Y yo tenía que decirle, ¿tú no crees que es más fácil tener horas de vuelo para que en una compañía que te paga para tú? Sí, no. Pero mira, Juan Pablo Roque, que se le había publicado un libro donde después al final tú dices, ¿verdad que no dijo nada? Que fue el espía que engañó a Ana Margarita y todo aquello, que hay una demanda puesta que pero con el cuento después la película, que es otro tema. Lo de pero la en esa ocasión, y yo digo, cuando uno ve eso, él viene a la fundación el día antes y me dice, necesito dinero, un adelanto para el libro, para otro libro que estaba haciendo,
yo le digo, bueno, yo tengo que pedírselo al contador que era Follo y a Fondo Estudio. Yo no puedo darte el dinero así como así. Voy a poner la orden y llama aquí, déjame el teléfono para que Melba te llame cuando está. Al otro día, cuando yo me estaba yendo para el programa, al otro día, cuando Melba, él viene y recoge el cheque, Melba llama y él dice, me dio un teléfono equivocado, porque no eran los números. Y entonces él viene, recoge el cheque y se va, que es donde él regresa a Cuba. Cuando yo digo, Melba, déjame ver el teléfono que él te escribió. Fíjate si él estaba nervioso, me imagino que le pone el teléfono de Cuba, de los padres, de la casa de los padres de él de Cuba. No, él estaba... por eso después llamamos, claro, cuando llamamos Mirta fue la que habló y Mirta estaba tan alterada con todo lo que había pasado que les dijo, y después me pusieron que se los había dicho yo, me daba lo mismo, yo le hubiera dicho lo mismo. Pero él deja el teléfono de los padres en ese momento cuando se va. No, increíble. Eso fue, bueno, fue una carrerita preparada totalmente. Totalmente. El cancelar el viaje al centro de detención, todo fue una cuestión, sí. Y la historia hubiera sido completamente de otra forma si el tercer avión también lo pulverizan en el aire, porque ellos hubieran hecho la historia. No, y yo nunca entendí el primer cable que sale de Cuba, que había aparecido una maleta. Mentira, no apareció maleta porque ahí no quedó nada. Pero yo no sé qué ellos hubieran dicho con aquella maleta. Cuando la cosa es que los aviones quedaron pulverizados, ya ellos no pueden usar ni la maleta ni la maleta. Pero ese fue el primer cable. Por ahí yo lo tenía guardado porque es que es raro con todo esto. Pero bueno, tenemos que hacer una breve pausa y regresamos con Silvia Iriondo. La Nueva Poderosa es la emisora que más espectadores tiene en cobertura digital. Millones de personas han sintonizado a La Nueva Poderosa a través de las redes sociales y la radio en streaming. Y si quieres conectarte con más, descarga nuestra aplicación y síguenos en todas las redes sociales. No la sueltes. La Nueva Poderosa, 670 AM. A las 4 de la tarde comienza el resumen de noticias y análisis más escuchado en la radio vespertina. Lo más caliente y las conspiraciones que la radio y la televisión ignoran. Aquí destapamos lo que otros callan. Mucho que decir con Jorge Díaz Díaz. Y la Poderosa se mantenía al día informándonos con claridad, y agradecemos la labor de Ninosca, del padre Alberto, de Aarón, de Alemán. Somos seguidores de ustedes porque nos dicen la verdad. La Nueva Poderosa, conecta tu verdad, siempre contigo, acompañándote está. Adrián Holmes es sinónimo del gran sueño americano. Primero, porque sus dueños son una familia exiliada cubana que a través de sus trabajos y esfuerzos han llegado a convertirla en una de las desarrolladoras de viviendas más grandes de esta comunidad. Segundo, por la inmensa cantidad de personas que han ayudado a que en la actualidad sean dueños de sus propios hogares. Adrián Holmes, hoy en día, después de haber construido más de 20,000 residencias, cuenta en este momento con 5 proyectos. Adrián Holmes, orgullo del exilio cubano. Conoce toda la información acerca de su cobertura de salud, planes, beneficios, ayuda, proveedores y más. Escucha a Lupe Brunemann, experta en estos temas, que estará con nosotros cada miércoles a las 11 de la mañana en su programa Radio Salud en La Nueva Poderosa. WFE, W276DV Miami, WRHC Coral Gables, and W254DV Maryland. Otra emisora de Salem Media Group.
Noticias 670, boletín informativo. Buenas tardes, son las 2:59 aquí en su nueva poderosa 670. La temperatura 72 grados, la humedad 82%, los vientos 13 millas por hora aquí en la capital del sol. Estas son las informaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy que la guerra en Ucrania podría acabar en cuestión de semanas. Creo que la guerra podría acabar pronto, en semanas, eso creo. Creo que podríamos acabarla en semanas si somos listos. Si no lo somos, continuará y seguirá perdiendo gente joven y guapa que no debería estar muriendo y no queremos eso. Eso lo dijo Trump en el despacho oval de la Casa Blanca junto al mandatario francés Emmanuel Macron. Este mismo lunes, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, declaró en Ankara que Rusia está abierta a negociar también con Ucrania y Europa, pero que sus operaciones militares continuarán hasta que no se alcance un acuerdo que satisfaga sus intereses. Y un hombre es acusado de segundo intento de secuestro en South Miami. Un hombre que estaba acusado de intentar secuestrar a una menor de 16 años en South Miami enfrenta un cargo adicional por intentar raptar a una mujer antes, dijo la policía. Brian Gamboa, de 32 años, había sido acusado previamente de intento de secuestro de un menor. De acuerdo con la policía de South Miami, Gamboa atacó a una mujer en el South Miami Hospital el jueves alrededor de las 10:50 de la noche. La policía dice que después Gamboa se vio involucrado en un accidente, huyó del lugar e intentó secuestrar a la niña de 16 años en la cuadra 6100 de la calle 86 del suroeste alrededor de las 12:30 de la mañana. La menor, identificada como Valerie, caminaba por la zona cuando, según un testimonio, un hombre descendió de un vehículo azul y la sujetó con fuerza por los hombros y la parte trasera del cuello, intentando obligarla a entrar en el automóvil. Y Starbucks planea despedir a 1,100 empleados corporativos a nivel global mientras el nuevo presidente y director, Brian Niccol, optimiza las operaciones. En una carta a los empleados publicada hoy, Niccol indicó que la empresa informará a los que serán despedidos antes del mediodía del martes. También mencionó que Starbucks eliminará varios cientos de puestos abiertos y no ocupados. Este reporte de tránsito es traído a ustedes por cortesía de Gomas Cosmo. Cosmo Tires, pura calidad. Bien, atención para que no transiten por estas calles. Hay un accidente en la 2100 del Northwest con 42 Avenida y hay lesionados. 2100 del Northwest con 42 Avenida con lesionados. También otro accidente se reporta en la 129-0 Norris con 108 Street, 1290 del Norris con 108 Street. Y en Coral Way con la 68 Avenida también hay otro accidente. Recomendamos tomar vías alternas. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información. Ahora, señores, vamos al encuentro de Ninosca, que ya está preparada para llevarnos la tercera parte de Ninosca en su poderosa 670. Otón Madariaga está ya en el control de estudio, Humberto García como locutor. De febrero de 1996, el régimen de Fidel Castro cometió uno de los crímenes más espantosos de su historia. Utilizó sus MiGs para pulverizar a seres indefensos en espacio aéreo internacional y a sus sicarios para ensañarse y dar muestra del odio que predicó el Che Guevara. Este 24 de febrero revivimos ese trágico capítulo en el abultado expediente de crímenes de la dictadura cubana, porque olvidar no es una opción. Este homenaje a la memoria de los hermanos al rescate es traído a ustedes como una cortesía de Pedro J. Adrián y la empresa Adrián Homes y de Roberto Rodríguez y familia. Pues bien, regresamos con
continuación de este programa especial y quiero dar gracias a los patrocinadores, a Pedro Adrián y a la familia de Roberto Rodríguez, porque es una historia, como toda gran parte de esta historia de estos últimos años, que no podemos olvidar. Como decía Cari, prohibido olvidar. Son cosas como estas que no podemos jamás olvidar, porque esto ha sido la naturaleza de este régimen, estos asesinatos, estas violaciones a los más elementales derechos, al derecho a la vida, al derecho a todo. Y estas cosas, mientras que nosotros las recordemos, hay esperanza. Para mí, una de las imágenes que nunca voy a olvidar es la de, y tú mencionabas ahorita que querías hablar de ella, de la mamá de Pablito Morales, una señora ya, una anciana. No se me olvida cuando yo la llamé a Cuba con el valor que aquella mujer habló y todo lo que dijo. Oye, esa es una de esas cosas que nunca voy a olvidar. Pero años después, cuando se hacía las cruces que se ponían en el memorial cubano. En el memorial cubano, verla siempre, ella, cuando llegaba la cruz de Pablito, ella se abrazaba a aquella cruz y se pasaba rato ahí llorando. Esas son cosas que uno no olvida. Uno no olvida. Para mí, yo quería recordarla porque yo conozco a Pablito el 24 de febrero de 1996. Yo necesito hacer una copia de una carta que estábamos enviando José Basulto, Armando Alejandre y yo a la entonces fiscal Janet Reno. Una carta precisamente sobre la deportación de Elizabeth Peace, pidiéndole que tuviese en cuenta lo que tendría ella que enfrentar de ser deportada y devuelta. Y estando en la máquina copiadora, él me habla de su madre. Y me habla de su madre con un cariño, con un amor, y me dice, imagínate que la vieja en Cuba, con la situación como está, se pasa todo el tiempo diciendo que su hijo Pablito es parte de Hermanos al Rescate, de lo orgullosa que ella está de mí. Y le digo, oye, y mi mamá, no, ella no se calla. Yo creo que él volaba con la Biblia que ella le había dado. Que ella le había dado. Y esa señora, Eva, por eso yo quería hablar de ella, yo me uní mucho a ella. No había un día de las madres, no había un día de mi cumpleaños, no había una fecha que ella no me llamara. Hablábamos durante tiempo, jamás dejó de luchar porque ese crimen no permanecía. Pero ella iba donde fuera. Y su hijo, ella es el orgullo que ella tenía de la labor que había hecho su hijo, de todo, y que ella lo gritaba a los cuatro vientos en Cuba, sin importarle la represalia que podía haber tenido. Esa mujer fue tremenda madre, y ese hijo adoraba a esa madre. Y el día que lo conocí fue el día que murió. Y precisamente murió haciendo cumplir la promesa que le hizo a Dios cuando vio la motonetica de Hermanos al Rescate, porque son papalotes en el aire, cuando venía en la balsa, porque él le había prometido a Dios que si él llegaba a tierras de libertad y si lo salvaban, que él iba a hacer por sus hermanos que estaban atrás todavía, lo mismo que Hermanos al Rescate había hecho por él y lo mismo que Dios había hecho por él. Y murió cumpliendo su promesa y haciendo su misión. Pablito Morales, balsero cubano. Y todavía como parte de esta, porque yo no sé si es entre una especie de cover-up y una especie de insulto a las víctimas. Y hablábamos de eso ahorita fuera de cámara. El senador Patrick Leahy, que de pronto él decidió que Gerardo Hernández quería tener un hijo y entonces se prestó junto con el cardenal Alamino yo creo que primera vez en la historia de las cárceles federales en Estados Unidos que hubo un caso de inseminación artificial. Yo nunca he oído eso. Si es que fue inseminación artificial y no fue otra cosa ya, porque es que ya yo no sé ni qué pensar. Pero
se prestó para que para se transportar, pudiera transportar, exacto. Ajá, y empreñar a la mujer de Gerardo Hernández. Pero dime si eso no es insólito en los anales de la historia. Explícame dónde hay un precedente semejante. Y parte del apuro ya con que la premura de las relaciones, cuando estaban en la época de Obama haciendo las relaciones, ya la esposa de Gerardo Hernández estaba al dar a luz y ya había comentarios en Cuba que la esposa del espía, que si estaba embarazada y que si, y entonces ellos hacen el regreso para que coincida con que él pueda estar ahí para el parto de la mujer del espía. Y una cosa que es importante señalar, Ninosca, porque yo, como tú, como tantas otras personas que de una forma u otra estábamos unidos a Hermanos al Rescate, casi todos los días del juicio final, yo y algunas de nosotros estábamos allí. No, yo fui casi todos los días yo fui a ese juicio, a cubrir ese juicio. Ese jurado no había un solo cubano. Y condenaron a Gerardo a 2 cadenas perpetuas. Y la jueza era una jueza nombrada por Clinton, no era ni siquiera una jueza ni republicana, ni mucho menos. Y si algo fue ella estricta es que en las sentencias fueron de acuerdo con los parámetros de lo que tienen que ser las sentencias para casos como esa. Ella no se desvió en una sola cosa de lo que era Fue extraordinaria y con un aplomo y con una rectitud se llevó a cabo ese juicio en todo momento. Porque ahí estábamos escuchando. Y además el concepto de un jurado es que tú vas a ser jurado, en inglés es by your peers, o sea, para tus compañeros, tu gente, o sea, tu comunidad. En esta comunidad donde hay una gran mayoría de cubanos, no había un solo cubano en el jurado. Ni uno. O sea, no pueden haber dicho que no porque estaban influenciados, porque los cubanos. No había un solo cubano en el jurado. Uno solo. Así que... uno de los temas que hemos hablado y por qué es que este caso no se termina. Te tienes que poner los headphones un momento para que puedas escuchar. Para poder oír. Porque este caso no se termina es porque, aparte de que fueron devueltos los espías, de que una película tan insultante como la de Los Espías, donde se presta lamentablemente una cubana como Ana de Armas a hacer ver que estos, que tanto Jorge Mascanosa como Basulto eran unos narcotraficantes, a desacreditar lo que es la imagen de este exilio. Pues en medio de todo nos enteramos hace unos meses atrás que uno de los pilotos, Luis González Pardo Rodríguez, pues estaba aquí en la Florida. Este señor pues estaba persiguiendo a la avioneta donde viajaba Silvia Iriondo y Arnaldo Iglesias y Basulto y Andrés Iriondo. Y no disparó porque sencillamente le dieron órdenes que no disparara, que abortara la misión porque ya está muy cercano a los Estados Unidos. Tengo en línea a Rolando Cartaya de la Fundación por los Derechos Humanos, que pues se han dado a la tarea de recopilar todos casos como estos. Ya tanto Silvia Iriondo como Basulto y Arnaldo habían enviado una carta al secretario de Estado anterior, Blinken, llamando la atención sobre esto y diciendo por qué se le dio entrada a este hombre aquí. Y al secretario Mallorca. Ajá. Y por supuesto ya ellos no están ahí ni contestaron nunca, tengo entendido. Jamás nos contestaron ni dijeron que habían recibido, ni acusaron recibo de las cartas. Y esta es una medida que por supuesto van a iniciar de nuevo con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Pero gracias, Rolando, por estar con nosotros. Un placer estar en tu programa y más con Silvia Iriondo de los testigos de lo que ocurrió aquel día. Encantada, Rolando. Rolando, ¿qué es lo que se ha sabido desde que ustedes hicieron público a la presencia de Luis González Pardo aquí? ¿Qué se ha sabido?
Lo último que supimos es que él estaba en Jacksonville, que había entrado por vía del parol humanitario, que como sabemos ha sido mal usado por la administración Biden. Muchos cubanos, bueno, pues tuvieron la oportunidad de reunirse con sus familiares, pero también a través de ese parol humanitario han entrado no solo Raúl González Pardo, sino también jefes de prisiones, miembros de la seguridad del Estado, jueces y fiscales, en fin, una cantidad de gente que realmente no merecen estar aquí en los Estados Unidos conviviendo con sus víctimas. Entonces, lo que sí sabemos es que él le reconoció a Orestes Lorenzo, y antes le había reconocido a una persona en una conversación por Facebook que él estuvo persiguiendo el avión de Basulto donde estaba Silvia, su esposo, Arnaldo Iglesias, y que un estudio de las conversaciones de aquel día indican que estuvieron 12 minutos persiguiendo a esta avioneta. La tuvieron tan cerca como para distinguir que tenía color blanco y azul. No llegaron a dar la matrícula, pero sí estuvieron 12 minutos y en esos 12 minutos este piloto estaba identificado con el código 22 y constantemente tenía intercambios con la base, donde le pedía instrucciones, donde le decían más o menos dónde estaba la posición. A veces estaban a 4 kilómetros, a veces a 7 kilómetros, obviamente en aguas internacionales, ¿no? Entonces, pero no fue él el único. O sea, nosotros hicimos una investigación para completar lo que pasó ese día. Y además de Pardo González, estuvieron Emilio José Blanco, o Palacios Blanco, perdón. Estuvo que era el wingman de los hermanos Pérez Pérez, o sea, el que iba en un avión. El otro era biplaza, este era solo, y era el que los acompañaba a ellos dos. Y acompañando a González Pardo estaban Raúl Simanca y Fidel Gual Bárzaga, en un avión biplaza también. O sea que si hubo un indictment en el que acusaron a los Pérez Pérez y a Raúl Martínez Puente, el jefe de la base, bueno, ese indictment debería incluir a González Pardo y a estos otros tres que te he dicho. Claro. Pero lo insólito es que González Pardo pues está aquí en los Estados Unidos. Yo te digo, mira, si esto hubiese sido algo, para empezar, que con los nazis, los que trabajaron, si tú trabajabas en un campamento de los de exterminio de los nazis, aunque tú hubieras sido el que limpiabas el piso, eres responsable y tienes que ser juzgado. Y los han devuelto, pero yo no entiendo, honestamente. No, nosotros tampoco. Hay algo que él le dijo a Orestes Lorenzo. Dice, no, esta gente que dispararon estaban cumpliendo órdenes. Mira, la obediencia debida no es justificación en materia de derechos humanos. Eso quedó comprobado cuando el juicio de Nuremberg. Pero te voy a decir algo. Orestes Lorenzo también es el gran culpable de haberlo traído aquí con anterioridad a Disney World y a compartir con sus compañeritos de escuela como si fueran, no sé. Él dice que en ese momento él no sabía que él había estado persiguiendo a Basulto, participando en esa operación. Pero bueno, entre los pilotos todo se sabe, ¿no? Sí. Pero yo tengo entendido que el señor González Pardo también tuvo un puesto muy alto en el sistema de aduana y aeropuerto de Cuba. Entonces, cuando él vino la primera vez, yo no me explico cómo un hombre que llega, porque para llegar a un tipo de puesto como ese, tienes que ser muy cercano al régimen. No llega cualquiera. ¿Cómo le dieron? Bueno, porque aquí todos estos miembros y coroneles y generales de la seguridad del Estado, cuando llenaban la aplicación o cuando se las llenan en la embajada americana, tú veías que decía exposición en los últimos 5 años que te piden, docente. Porque estaban dando clases, ya no eran de la seguridad del Estado, ahora daban clases a entrenar a otros a hacer lo mismo que hacían ellos.
Y una de las cosas que nosotros cuestionábamos en la carta al secretario Blinken y al secretario Mayorkas era bajo qué bases y bajo qué protocolo y cuál fue las preguntas, qué fue, porque tiene que haber omitido su carrera. Eso es así, mira, los formularios de inmigración te preguntan si tú tuviste relación con el Partido Comunista, si perteneciste a alguna organización militar o paramilitar, si estuviste en algún centro de detención o prisión sirviendo, si violaste los derechos humanos de alguien y si perseguiste a alguien por razones políticas o de raza o de religión. Y esta gente tienen que haber mentido en su formulario. Y te digo, en este momento tenemos, Ninoca y Silvia, tenemos 146 de estos represores en nuestra base de datos. 146, que si bien Estados Unidos no puede tomar una determinación sobre los crímenes que ellos cometieron en Cuba, sí puede tomar una determinación de que mintieron en la aplicación para llegar aquí y los puede poner de vueltas en Cuba. Que omitieron información que era crítica. Era crítica para decidir tomar una decisión. Si a alguien tú no le puedes mentir aquí es al Internal Revenue y a Inmigración. Efectivamente. Y yo creo que con todos los casos que tú has dicho, la contesta sería all of the above. Sí. Porque en todo, entonces tienen que haber mentido, tienen que haber omitido información que era crítica para poder estar aquí. O si no, es un relajo la entrada a este país. Bueno, era un relajo sin duda. Es un delito federal a un guardia de la prisión de Tacotaco en Pinar del Río, Saúl Sampo Ferro, todo el mundo lo recordará, porque lo localizaron en un sedano, le hicieron una foto y a partir de ahí hubo un proceso y ese señor fue condenado a 6 meses de prisión, a una multa bastante alta y además a deportación, que no sé si finalmente lo pudieron deportar o no. Pero o bueno, sea, el caso del enfermero, Medero que dio electrochoc a presos políticos allí también, claro, y se murió antes de que lo condenaran, pero bueno, se me acaba el tiempo. Rolando, gracias por estar con nosotros. Gracias Rolando. Un placer, de verdad. Rolando Cartaya, de la Fundación por los Derechos Humanos. Quería recordar hoy, como todos a las 3:21, en este exacto momento, fue el derribo de la primera avioneta. Se hace y se lleva haciendo por 29 años una ceremonia en la fuente de la Universidad Internacional de la Florida. Los 7 minutos de silencio que cuenta el primer derribo y el segundo derribo. Es una ceremonia breve, muy sentida, de recordación. Muy linda, todo el mundo se coge las manos. Muy bonita, y ahí están los familiares año tras año, y yo hubiese estado si no, pero este programa es importante para nuestra comunidad y para que prevalezca la verdad y se mantenga esto en el tapete para siempre, porque prohibido olvidar. Pues gracias a Silvia Iriondo. A las 7 hay una misa. A las 7, eso va a decir en Santa Ágata, que está en la 107 y la 8 y la 9. Sí, más o menos como la 9 y la 10. Pegada, de un lado está de la 107 de Fayú y del otro lado está Santa Ágata. Pues allí va a ser la misa a las 7 de la noche, como todos los años. Gracias a Silvia Iriondo, a nuestros patrocinadores, Pedro Adrián Homes, y también a la familia, a Roberto Rodríguez y su familia. Y creo que me gustaría cerrar, y yo sé que es muy duro escucharlo, pero para aquellos que nunca han tenido la oportunidad, que escuchen la ira, el odio con que estos sicarios mataron a 4 seres indefensos. El júbilo. Objetivo a la vista, avioneta. La tenemos a la vista. Es una avioneta. Blanca y azul. Blanca y azul, la avioneta está a baja altura, avioneta. No tiene captura. La tenemos en captura, autorízanos. Esa es la 317. Es esa. Autorízanos, cojones. Que la tenemos. Autorizado instruir, primer disparo. ¡La dimos, cojones! ¡La dimos!
Tenemos otra avioneta. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañero, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Bárbaro, vamos a ver tú. ¿La tiene? Enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos. Estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Mate a muerte, cabrones! 1 in 3 kids in America is growing up without a mentor. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, W2, 60 años, trancado al dominó. Como el platillo a los pinitos de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. Se acabó. Tu 5-9, ya se acabó. 60 años, tratando de no, mira, se acabó. Tu 5-9, ya se acabó. 60 años, tratando de no. Somos artistas, somos sensibilidad. La historia verdadera no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de